Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es fundamentos y edificación. Si nosotros pudiéramos entender quién es el fundamento, quién es el constructor o el que edifica la iglesia, vamos a poder crecer en la vida espiritual. Y esto va a ser de mucha ayuda porque vamos a poder manifestar también la vida de Cristo. En el ministerio de Jesús, cuando les estaba hablando a sus discípulos, Él les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y ellos le dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros decían Jeremías y otros decían Juan el Bautista. Pero Jesús fue más directo ya hacia sus discípulos con esta misma pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo capítulo 16, versículo 15. Jesús les hace esta pregunta a sus propios discípulos. ¿Y ustedes quién decís que soy yo? Muchos no tienen una comprensión o un concepto claro de quién es Jesús, por lo mismo de que no lo conocen. Y para conocerlo a Cristo necesitamos ir a la cruz. La cruz es el medio para que nosotros podamos tener una experiencia directa, personal con Cristo. Jesús se revela ya en la cruz. A partir de ese momento nos es quitado para muchos un velo, podemos verlo, podemos oírlo, pero ya en un plano espiritual. Jesús preguntando a sus discípulos quién soy yo. Claro, el yo es Dios, el yo es Cristo. Muchos lo conocen a Jesús como un líder, un hombre revolucionario, un hombre que marcó la historia, un hombre que fue a la cruz y ahí murió, un hombre que fue llevado al sepulcro. Pero ya vemos que la palabra de Dios nos hace de conocimiento que sí, Cristo vino a este mundo, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y ejerció un ministerio aquí en la tierra y luego fue a la cruz. Y la cruz quedó vacía, y lo descendieron y lo llevaron a un sepulcro, pero el sepulcro tampoco lo pudo detener, porque cuando los discípulos fueron a buscarlo en el sepulcro, él ya no estaba ahí, él había resucitado. Por eso ya la confesión apostólica dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Jesús resucitó, Él está vivo. Él no es un Dios que se quedó ahí en la cruz, sino que Él resucitó. Ya la confesión apostólica lo que empieza a decir Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Quién era ese fundamento de apóstoles y profetas? Dice Jesucristo mismo. Pablo también hablando en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento. Para construir una casa se tiene que hacer primero las bases, el cimiento. No se puede edificar sin que previamente se haya hecho las bases o el cimiento. Sobre el cimiento recién se puede edificar. La vida cristiana también es de esa manera. No se puede edificar una vida si es que esta vida no tiene bases, fundamentos. Y el fundamento, dice el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo. En el fundamento están las raíces, están los principios. Y estos principios son los que rigen la vida de la iglesia, la vida del creyente. Si hay carencia de este fundamento, entonces vamos a caer en el error y no se va a poder edificar la iglesia. La iglesia es edificada sobre este fundamento. Un hombre en Corea del Sur llamado Paul Yonggi-cho. Este hombre tiene la iglesia más grande del mundo. Estamos hablando desde el año 1983. Este hombre dice iba con dirección hacia su casa y por ahí en el camino se encontró con una zanja profunda. Y él se acercó para ver la profundidad de esa zanja. Y estaba observando y había un trabajador
cerca y le preguntó por qué estaban haciendo una zanja tan profunda. Y este trabajador le dijo, es que aquí se va a construir el edificio más grande de Corea. Y él empezó a pensar y dijo, o sea que la profundidad tiene que ver con la altura de un edificio. Y le preguntó a esa persona que estaba encargada y le dijo, sí, efectivamente, estamos haciendo lo más profundo para que eso sea proporcional a lo que queremos lograr en altura. Y él dijo, importante esto, porque en la escritura dice, Cristo es el fundamento. Y él dijo, en la iglesia tenemos que incidir en esta parte de fundamento. Ellos empezaron a echar raíces profundas en la enseñanza, sobre todo, ¿no?, acerca de la persona de Cristo. Actualmente es una de las iglesias más grandes que hay en el mundo y se encuentra pues en Corea del Sur. Los edificios más grandes se encuentran en Dubái, más o menos con la altura de 120 pisos y la profundidad o el cimiento que hacen para este tipo de construcciones, más o menos tienen 50 metros de profundidad. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser edificados sobre ese fundamento. Dice también el apóstol, arraigaos y sobreedificados en él. Este arraigarse, claro, usa un término de la agricultura, un término que tiene que ver con un arraigar. Arraigar es echar raíces profundas. En la vida espiritual también tenemos que echar raíces profundas. Dice, arraigaos y sobreedificaos en Cristo. Cada creyente tiene que echar raíces profundas en la persona de Cristo, en el conocimiento de la persona de Cristo. Cuando se da esta experiencia de día a día, vamos conociéndolo más y más a Él, pero conocerlo a Cristo. Porque la Escritura dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento es Cristo. El fundamento no es una institución. El fundamento no es un elemento humano. El fundamento es la misma persona de Cristo. Porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto ese fundamento. ¿Y cómo conocer este fundamento? Tenemos que ir al Evangelio, a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a ser de conocimiento acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es? Porque fue esta la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pero ahora la pregunta sería, ¿quién es Jesús a la luz del nuevo pacto? ¿Quién es Jesús a la luz de la obra completa de Cristo? La carta de Hebreo dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Y todas las cartas apostólicas empiezan a declarar quién es Jesús. Jesús es la luz. Jesús es el Cordero de Dios. Por eso es que Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, mirándolo a Cristo. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el templo. Y así vamos a ver que todo en la Escritura está referido a la persona de Jesús. Dice Pablo en Colosenses, Cristo es el todo. Entonces, es eso lo que tenemos que conocer a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice también que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No está diciendo que la ley abunde en vosotros, sino dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es eso, importante que podamos mirar siempre la obra de Cristo. La caña de bambú. Esta caña, cuando el agricultor va y siembra el tallo o rama de la caña de bambú, una vez que es sembrada, empieza a regarla día a día. Pasan los meses, años, y sigue él regando durante 7 años. 7 años donde él todavía no ve nada, pero sigue regando. Sabe que está ya en tierra de esta caña de bambú. Él no se desespera.
Él sigue regándola día a día hasta que llegan a los 7 años y de ahí empieza a haber un crecimiento de esta caña de bambú y crece aproximadamente hasta 40 metros de altura, casi a 1 metro por día va creciendo esta caña de bambú. Pero aquí vemos a través de este elemento natural de cómo empieza a crecer la caña de bambú. El que lo sembró no ve cerca de 7 años donde él va regando la caña de bambú y no va viendo nada, pero él sabe que está en tierra, él sabe que en algún momento va esto a crecer y no se desespera, pero sí hay firmeza en esto porque cuando empiece a crecer esta caña de bambú, su extensión será cerca de 40 metros de altura. Esto que nos está enseñando de que a veces empezamos a tomar conocimiento de la palabra de Dios, sobre los fundamentos, sobre la obra de Cristo. Y día a día vamos tomando conocimiento, pero va a llegar un momento en que se va a manifestar el crecimiento en nuestra vida espiritual. Pero la vida espiritual que no crece de la noche a la mañana, es un proceso en nuestra vida. Un proceso de toma de conocimiento día a día. Vamos tomando conocimiento acerca de la persona de Jesús, pero llega un momento en que se da el crecimiento. Un crecimiento que va a permitir que podamos manifestar la vida que actualmente habita en nosotros. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si no se es manifestada esta vida de Cristo es porque todavía no hemos tomado conocimiento de la obra completa de Cristo. Cristo que no solamente se quedó ahí en la cruz, que murió en la cruz, sino al Cristo que empieza a hablar la confesión apostólica cuando dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero más adelante, Pablo también empieza a dar un mensaje que ya después empiezan a hablar toda la confesión apostólica, que dice Cristo en vosotros. Todos los discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio no estaban todavía hablando este mensaje, pero ya a Pablo Dios le revela este mensaje, el misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero ahora ha sido dado a conocer a sus santos, dice. ¿Y cuál es este misterio? Dice Cristo en vosotros, las riquezas de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es la vida de Cristo que ha sido impartida a nuestra vida. Ese es el mensaje que trae ya todas las cartas desde Pablo, Pedro, Juan. Mayor es el que está en vosotros, dice Juan. Pablo dice Cristo en vosotros. Ese es el mensaje, que solamente están viendo a un Cristo crucificado, a un Cristo que murió por ellos, pero no a un Cristo que fue impartido en la vida de los creyentes. Nosotros somos contenedores de esa vida de Dios. Cristo está en nosotros, Él no está fuera de nosotros. Tú no te relacionas con un Dios que está fuera de ti. No. Y no aplicamos tampoco el término relación, sino de comunión, porque Él está en nosotros. Los discípulos acompañaron a Jesús, vieron a Jesús, lo contemplaron, lo tocaron. Pero después de la cruz, Él se impartió en la vida de ellos. Ya es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. Y el texto que estábamos meditando dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo que está hablando aquí en la carta de Efesios 2:20 está referido a una piedra que era la más sólida, la más firme, que servía como piedra guía para una edificación. Esta piedra angular unía 2 columnas. Entonces los constructores, los trabajadores miraban siempre esta piedra como una piedra que los guiaba para edificar la construcción. Sí, Cristo es nuestro fundamento,
pero también es el elemento para la edificación de la iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo también te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos han dirigido su atención hacia Pedro. Piensan que Pedro es el elemento humano para edificar la iglesia, cuando la palabra misma de Corintios capítulo 10 versículo 4 hace mención que Cristo es la roca. Claro, nosotros hemos sido unidos a Cristo, porque 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido unidos a Cristo. Pedro mismo fue unido a Cristo. Pero el que edifica la iglesia no es el hombre. El que edifica la iglesia es Cristo mismo. Cristo es el fundamento, pero Cristo también es el que edifica la iglesia. La iglesia no puede ser edificada por un elemento humano, porque Jesús es el fundamento, el arquitecto y el constructor de su iglesia. Y la carta de Hebreos, capítulo 11, la carta de Hebreos, dice que Dios es el arquitecto y el constructor. Hebreos 11:10. O sea, Dios es el arquitecto y el constructor, no lo es el hombre. Y Salmos 127:3 dice, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. El que edifica la iglesia es Él, no es el hombre. Y la iglesia es edificada por el mismo Hijo de Dios. Él es el que la edifica. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es el Señor. ¿Quién es el que sirve? Es el Señor. ¿Quién es el receptor del servicio? Es el Señor. Todo esto es gracia, hermanos. Uno no se puede atribuir ningún mérito personal, porque el fundamento, el arquitecto, el constructor es Dios mismo, no es el hombre. Si usted va a las cartas de Pablo, dice Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Él es el que pone el deseo como el querer. No somos nosotros. O cuando Pablo en Romanos 15:18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es el obrar de Dios en nosotros. No es nuestro obrar. Esto no surge de nosotros, por lo mismo de que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo tiene una cabeza y cuerpo. La iglesia es Cristo. Pero si la iglesia es Cristo, esta iglesia tiene una mente. Y Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo es un estado de gobierno. Si uno pasa por la cruz, a partir de ese momento la iglesia contiene ya la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo es un estado de gobierno. Dios empieza a gobernar. Claro, tenemos una mente natural, pero hay una mente espiritual. Y en esta mente espiritual, Dios empieza a gobernar, a dirigir a su iglesia. Por eso es que Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo hijo de Dios está bajo el gobierno del Espíritu. ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra mente? Si es a nuestro espíritu o si es a nuestra carne. Eso va a determinar o la vida o la muerte. Pero la iglesia es Cristo. Y Dios no puede edificar la iglesia con otro material que no sea su Hijo. ¿Ya? La iglesia es Jesús. Nosotros no somos constructores de la iglesia. Lo que Pablo dice es que somos colaboradores de Dios. Eso es distinto. Pero el que construye la iglesia es la misma persona de Cristo. Y el deseo de Dios es que también sea formado en nosotros la vida de su Hijo. Y Él va a utilizar no un elemento humano. Él va a usar la misma vida de su Hijo para la edificación de su iglesia. Por eso es importante que podamos conocerlo. En la medida que vamos conociéndolo a Cristo, en esa misma medida se va a dar nuestro crecimiento en la vida espiritual. Conocer a Dios es tarea de toda una vida, ¿sí? Conocerlo más y más a Cristo. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
es conocerlo a Cristo. O Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Jesús. Entonces, la edificación de la iglesia, Proverbios dice, con sabiduría se edifica la casa. Proverbios 24:3. ¿Cómo tiene que ser edificada la iglesia? Con sabiduría. Pablo en el Nuevo Pacto, en la carta de 1 Corintios 1:24, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. Y a 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría. La sabiduría es Cristo mismo. Y con eso se edifica la iglesia. La iglesia no puede ser edificada con un elemento humano. Es edificada con la misma vida de Cristo. Cuando Salomón, al inicio de su gobierno, Dios se le presentó y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo, dame sabiduría. Lo que estaba pidiendo era la vida de Cristo para el gobierno del pueblo de Israel. Y vemos que cuando él pide sabiduría le fueron concedidas todas las demás cosas. Porque en Cristo, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La carta de Colosenses. Todo está en Cristo. Entonces, el elemento para la edificación de la iglesia no puede ser un elemento humano. Es la misma vida de Cristo. Es Cristo obrando, Cristo moviéndose. Es Cristo el fundamento. Cristo es el arquitecto. Cristo es el constructor de la iglesia. Entonces, vayamos a Él porque Él es el todo. Colosenses dice, Cristo es el todo y en todos. Él es el todo. No puede haber un elemento humano, sino que Dios, para construir su iglesia, Él usa la misma vida de su Hijo. Nuestro fundamento es la persona de Jesús. El arquitecto, el que diseña, el que da los planos para la construcción, es Jesús. Y el que edifica la iglesia es la misma persona de Jesús. No hay acá un elemento humano. Todo está dirigido hacia la persona de Jesús. Nosotros no somos el elemento principal para la construcción de la iglesia. No, el elemento para la construcción de la iglesia es la misma persona de Jesús. Sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús no hay edificación de la iglesia. Entonces, el Evangelio siempre va a llevarnos hacia la persona de Jesús. Cuando no se ve a la persona de Jesús, entonces no puede ser iglesia. Eso no puede ser iglesia. Será una reunión o un congregarse, pero sin la persona de Jesús. Puede eso llevarnos a una reunión religiosa, pero sin la persona de Jesús no se puede estar hablando de iglesia. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo viva en ti, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por hacerme hijo tuyo, hija tuya. Gracias porque ahora tú te has impartido en mi vida. Ahora tengo la vida de Dios en mí. Ahora soy portador de esa vida de Dios. Y ahora soy tu hijo, tu hija amada. Gracias por todo lo que ha significado la obra tuya, tu amor que ha sido expresado ahí en la cruz. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, porque la obra de Cristo fue única y suficiente, y en esa obra también nos fue suministrado
no solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente la vida pues de Cristo, sino también esta obra nos ha suministrado la sanidad. Voy a orar por cualquiera que sea tu problema de salud. Como Pedro dijo, por cuya herida fuisteis sanados. Lo único que tienes que hacer en casa, ahí donde te encuentres, es solamente decir, recibo la sanidad de Cristo. Recibo tu sanidad, Señor. Amén. Señor, te pedimos estos momentos por las personas que tienen problemas en su irrigación sanguínea, problemas cardiovasculares, audición, en la visión, en la motricidad, Señor, de su cuerpo, en el hígado, riñones, pulmones, vesícula, páncreas, huesos, ligamentos, músculos, tendones, su sistema inmunológico. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas en la irrigación sanguínea, en la sangre, Señor. Aquellos que tienen diabetes, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Recibe ahora tu sanidad en el nombre precioso de Jesús. Oramos, Señor, agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones a cada uno de ustedes.